Bueno, vamos a comenzar a compartir lo que Dios ha estado poniendo en mi corazón en esta noche, ¿verdad? Acerca de su palabra. Yo le he puesto como título a esta predicación, como título a esta palabra, confiados en Cristo. Confiados en Cristo, ¿verdad? Debemos aprender a vivir nuestra vida confiados en el Señor Jesucristo. No solamente tener una confianza en Dios, sino una cosa es confiar y otra cosa es vivir confiados. Y eso es lo que quiero enseñar en esta noche. Aprender a vivir confiados en Cristo, que es la confianza que tenemos en el Señor, pero aprender a descansar plenamente en que Dios cuida y protege nuestras vidas. Y ahora, cuando miramos la Escritura, debemos ir a la palabra Isaías 26. Yo he estado predicando este versículo por algunos días y sentí de parte del Señor volver a compartir de nuevo este versículo. Isaías 26, versículo 4. Cinco, 6, 7. Dice la palabra del Señor: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollarán bien los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino de los justos es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino de los justos, también el camino de tus juicios. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, en tanto que me dure el espíritu dentro de mí. Madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Y quisiera que pudiéramos ir de nuevo al primer versículo, el verso 4, dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Por qué debemos aprender en nuestra vida a confiar en el Señor? Y hoy vamos a hablar en la palabra acerca de confiar en Cristo. Yo le he puesto como título a esta predicación: confiados en Cristo. Y la palabra nos dice: confiar en el Señor perpetuamente. Y perpetuamente significa para siempre, porque en el Señor, nuestro Dios, se encuentra la fortaleza de los siglos. Ahora, es importante que nosotros enseñemos a la iglesia acerca de esto, porque a veces el cristiano se confunde en la terminología de lo que Dios nos dice. A veces pensamos que confiar en el Señor nos va a evitar de pasar la situación, que confiar en el Señor nos va a evitar de atravesar las circunstancias, de confiar en el Señor nos va a evitar de vivir las aflicciones que atravesamos todos y cada uno de nosotros, uno de una manera, otros de otra. Y me he puesto a pensar y a orar y decía: Señor, ¿cómo es posible que podamos vivir este tipo de situaciones en nuestra vida? Y Dios me llevaba a una historia bíblica, y es la historia del apóstol Pablo, cuando él estaba pasando por un naufragio. Y mientras analizaba esta historia, y la vamos a estar mirando en esta noche, me mostraba Dios que muchas veces
atravesamos las situaciones de aflicción y luchas que enfrentamos en nuestra vida como cristianos, como pueblo de Dios, porque el enemigo siempre va a venir a intentar desacreditar la palabra que Dios ya nos ha dicho. Amén. El enemigo va a intentar de venir a desacreditar, a desmoralizar, a intentar destorbar el plan de Dios en tu vida y en mi vida, y a tratar de hacernos creer a nosotros que lo que Dios nos dijo no es verdad. Pero qué bueno que hay un pueblo de Dios que ha aprendido en su vida a vivir confiados en el Señor. Y esta es la línea que debemos tener todos y cada uno de nosotros, y aprender a confiar en Dios y en su palabra de una manera tan radical que aun cuando viniera alguien o las circunstancias comiencen a decirnos lo contrario, nosotros seamos capaces de mantener nuestra posición. La palabra nos dice en Efesios capítulo 6, nos revela la Escritura que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Nos muestra la palabra que la lucha nuestra es espiritual, que la lucha nunca va a terminar. De hecho, en estos días el Señor me daba una palabra y me decía: toma toda la armadura de Dios y mantente firme. Y habiendo acabado todo, me decía el Señor, sigue estando firme. Y cuando uno mira esta palabra, nos damos cuenta de que la lucha comienza, termina, pero tienes que mantenerte firme porque vendrá otra lucha. Yo siempre enseño a la iglesia que el pueblo de Dios es un pueblo que crece bajo la lucha. Es un pueblo que se desarrolla bajo la lucha. Es un pueblo que fructifica bajo la lucha. Es un pueblo que se multiplica bajo la lucha. Cuando vemos a Israel en Egipto, estuvo 400 y pico de años Israel en Egipto, 430 años. Pero si nosotros miramos la historia, nos damos cuenta que cuando Israel más se multiplicaba, es cuando más lo perseguían. De hecho, Faraón intentó pagarle a las parteras para que mataran a los hijos varones. Tanto se multiplicó Israel en Egipto que se hicieron más numerosos que los propios egipcios. Tuvieron temor los egipcios del pueblo de Israel, por lo tanto intentaron matarlo, intentaron destorbarlos, pero no pudiendo hacerlo, intentaron de multiplicar el trabajo sobre sus vidas. Le quitaron la leña, los obligaron a buscar la leña, los obligaron a trabajar más horas, los obligaron a hacer más esfuerzo para que el pueblo tuviera menos tiempo para multiplicarse. Aún así no lo pudieron conseguir. Pero qué bueno que hay un pueblo que le cree a su Dios. Y hay una historia bíblica, y es la historia del apóstol Pablo, que se encuentra en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 28. Ya le digo el versículo. Capítulo 28 de Hechos. Vamos para allá, le digo el versículo. Hechos 27, verso 21. Y después vamos a estar leyendo Hechos capítulo 28. Hechos 27, versículo 21. Ellos zarparon porque Dios le había dicho a Pablo que era necesario que fuera a predicar a Roma. Yo estoy seguro que muchos de los que están aquí han leído esta historia más de una ocasión. Si usted no lo ha hecho, o aquellos que nos escuchan, hermanos que nos escuchan o personas que nos escuchan por las redes, les recomiendo que lea esta historia. Dios le dijo a Pablo que era necesario que él fuera a predicar a Roma. Pero llegaron a un lugar y Pablo le dijo:
a los jefes de la embarcación que no era bueno por el tiempo que hacía que zarparan, porque se veía que venía una tormenta. Pero ellos fueron caprichosos, podríamos decirlo así, y no haciendo caso a lo que el apóstol Pablo les decía, porque realmente el apóstol Pablo iba en esta embarcación como un prisionero más. No le hicieron caso a Pablo y zarparon. Y producto de esto se encontraron con una tormenta y se quedaron en el mar a la deriva. Estuvieron muchísimos días sin comer, muchísimos días sin recibir alimento, y la mentalidad de todos ellos era que iban a perecer. Pero quiero que podamos leer esta historia y analicemos y la llevemos en práctica a cada una de nuestras vidas, para que nosotros nos demos cuenta cómo obra Dios y cómo obra el enemigo para intentar desviarnos de lo que Dios nos ha hablado. Dice la Escritura en Hechos capítulo 27, verso 21, dice: entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, le dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche, escuche bien lo que dice la Escritura, ha estado conmigo el ángel de Dios. El ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla, venida la 14ª noche, en el verso 27, y siendo llevados a través del mar Adriático a medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasado un poco más delante volvieron a echar la sonda hallando 15 brazas, y temiendo dar en escollos echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave, y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron parar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las amarras, verso 40, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izaban al viento la vela de proa, enfilando hacia la playa.
Pero cuando en un lugar de 2 aguas hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se movía con la violencia del mar. Entonces los soldados, presta atención a este versículo, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás partes en tablas, partes en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Verso 22, capítulo 28. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó en el fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase, o conocían la víbora, o que cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le veía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. ¡Qué tremenda esta historia! Cuando uno mira esta historia, nos damos cuenta como cristianos del tremendo obrar de Dios a favor de nuestra vida, y cómo debemos aprender a confiar en la palabra de Dios, en lo que Dios nos habla, en lo que Dios nos ha hablado, en sus promesas, en su palabra, en su verdad. ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Pablo, es necesario que vayas a predicar a Roma. Pero fíjense, Dios le da una palabra a Pablo que era necesario que él fuera a Roma a compartir el Evangelio. A veces estamos en el Señor y nosotros pensamos que el hecho de estar en el Señor nos va a librar de las aflicciones. Y esto no es verdad. Dios nunca nos ha dicho que seremos librados de las aflicciones. Dios nos ha dicho: en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que sí Dios nos ha dicho a cada uno de nosotros es que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar. Él ha prometido que va a estar con nosotros en las tristezas, en las alegrías. La palabra dice: nada te podrá separar de su amor, ni lo alto ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni siquiera lo que no nos imaginamos nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y esto es algo que muchas veces cristianos enfrentados con la realidad que vivimos, somos enfrentados, confrontados con la realidad, y muchas veces se predica un evangelio falso. Se predica un evangelio donde no vamos a tener problemas, donde no vamos a tener luchas, donde no vamos a tener ataques del enemigo, y esto es contrario a la Escritura, porque nos damos cuenta que Pablo no era cualquier persona. Pablo era una persona llamada por Dios, con un propósito, con un llamado,
con una responsabilidad delante de Dios de llevar el evangelio a los gentiles. Y cuando vemos a Pablo que va en esta misión a Roma, nos damos cuenta cuántos días estuvieron sin comer. 14 días. ¿Cuántos días estuvieron en esa nave? Muchísimos días. Sin embargo, fíjense lo que dice la Escritura. Pablo le dijo: en la noche de ayer, el ángel del Dios a quien yo sirvo y de quien soy, me dijo que aquí nadie va a perecer. Pero a pesar de eso que había dicho Dios, mire todo lo que ellos enfrentaron. Había un grupo que quería irse antes, dejar a los demás. Los soldados, cuando vieron que estaban llegando a tierra y que los presos, porque todos los que iban en la nave eran prisioneros de Roma, iban a echarse al mar, ¿qué intentaron de hacer los soldados? Dice la Escritura que ellos intentaron matar a los presos. ¿Qué había dicho Dios la noche anterior? Ninguno de esta nave va a perecer. Pero sin embargo, Pablo, yo me imagino que su fe tiene que haber sido confrontada de una manera tremenda. Porque Dios le dice la noche antes y fue lo que sucedió. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que cuando Dios dice algo, eso es firme. Como dice la Escritura, de eso ni se añadirá ni se restará. Pero el hecho que Dios nos haya llamado, que Dios quiere usarnos, el hecho que estemos en el ministerio, el hecho que estemos sirviendo a Dios, el hecho que nos hayamos convertido y haya sido un testimonio en nuestra vida, no nos va a librar de las luchas, de las pruebas. Pero ¿qué es lo que va a hacer que podamos vencer las pruebas? Nuestra fe, nuestra certeza de que Dios está con nosotros. Por eso el título de este mensaje es Confiados en Cristo. Pablo estaba confiado de la palabra que Dios le dijo. Yo me imagino que en el momento donde llegaron cerca de tierra y Pablo vio que las anclas las fueron cortando, y dice la Biblia que el barco daba con violencia, ¿verdad? Y parecía que el barco se desbarató. Y a veces nosotros vamos montados en una barca, la barca de nuestra vida, y pensamos que estamos libres de toda situación adversa. Aun cuando ya veamos que todos los problemas se están solucionando en nuestra vida, problemas anteriores que ahora hemos tenido, aun cuando los vemos los problemas anteriores que se van solucionando, porque para ellos es un problema estar en el medio del mar, tantísimos días sin comer. El ver la orilla a alguien que está naufragando, ¿es un aliento o no es un aliento? ¿Es un alivio o no es un alivio esta persona? Pero sin embargo, cuando el barco llega a la orilla, cerca de la orilla, sucede un evento. El barco se encalló, pero sin embargo vemos que comenzó el barco a dar bandazos. Cuando un barco comienza a dar bandazos de esa manera, lo primero que uno piensa es que ahí no va a quedar un títere con cabeza. Pero los soldados también intentaron matar a los presos. Pero Dios había dicho una palabra. ¿Qué había dicho Dios? Nadie va a perecer. Pero aún cuando pasan todas esas situaciones y llegan a la orilla y ya todo aparentemente está tranquilo y a salvo, donde estaban todos salvos, nadie se había muerto, la palabra de Dios se había cumplido, que ninguno iba a perecer, comenzaron a preparar una hoguera para calentarse. Pero en medio de esa situación de gozo, de alegría, a la vez de frío, por haber Dios salvado y haber hecho un milagro a favor de sus vidas, en medio de esa situación, Pablo toma un grupo de ramas, y cuando lo echa al fuego, dentro de esa rama había una víbora. Cuando lo echa al fuego, dice la Biblia, por el calor, la víbora salió. A veces dentro de la iglesia se meten víboras. Cuando comienza el fuego, y el calor del Espíritu Santo, esa víbora que está ahí, que cae en ese fuego, salta la víbora.
viene a morder a los líderes, viene a morder a la cabeza. ¿A quién mordió la víbora? A cualquiera, no mordió a Pablo. Pero al parecer, los habitantes de aquel lugar conocían perfectamente este animal, este reptil. Sabían que la mordida de este reptil provocaba que la gente se hinchara. Provocaba que la gente, usted no sé si está visto alguna vez un sapo hincharse. A veces los niños jugaban echándole sal a los sapos. Y la sal hacía que el sapo no pudiera botar hacia afuera. Y entonces el sapo lo que hacía era que se comenzaba a hinchar. Y para muchos niños se los juegos, el sapo se hinchaba. La rana, que es la más grande, el sapo es chiquitico. La rana se hinchaba y cuando estaba tan hinchada, ¡pam!, explotaba. Por parecer, las personas de este pueblo sabían que cuando esta culebra mordía a alguien, lo que producía en su vida era que se hinchaba tanto la persona hasta que la persona moría. Pero qué curioso que en la misma historia nos dice la Biblia que los lugareños de aquel lugar dijeron: este hombre es una persona maldita. Porque cuando lo mordió la víbora, ellos dijeron: él escapó de la justicia allí, pero lo persiguió hasta aquí. Y muchas veces cuando atravesamos situaciones, habrá gente alrededor nuestro que nos juzgue y que nos diga: este tipo está maldito. Pero qué bueno que la Escritura dice que lo que Dios bendice no lo puede maldecir el hombre. Qué bueno que lo que dice la Escritura de nosotros, si estamos haciendo las cosas bien para Dios, no importa lo que diga el hombre. Bien, todos dijeron, o la mayoría de los que no conocían la situación, juzgaron. El hombre siempre juzga. El hombre siempre intenta entender la situación. Pero pasados unos minutos, dice la Escritura, cuando vieron que no se hinchaba, cuando vieron que no se reventaba, que los ojos no se le salían para afuera, que no se moría, entonces ya el ser humano cambió su parecer. Entonces ya dijeron: este no es un hombre, esto no es normal que suceda, este es un Dios. Pero esto nos lleva, esta historia nos lleva a una reflexión, y es la misma reflexión que me ha llevado a mí, que a pesar de todo lo que podamos vivir, de todo el llamado que tenemos de Dios sobre nuestra vida, nuestra fe será probada como el oro, será pasada por el fuego, para saber verdaderamente si nuestras vidas están sobre la roca o si nuestras vidas están sobre la arena. Cuando las vidas están sobre la roca, aunque vengan vientos, la casa no se mueve. Aunque den con ímpetu contra aquella casa, la casa no se mueve. Aunque vengan ríos, aunque vengan tempestades, la casa permanece firme porque está sobre la roca. Pero la diferencia de aquel cristiano que su vida no está sobre la roca sino sobre la arena, es aquel cristiano que cuando viene cualquier viento de tempestad, cuando quiere cualquier vientecito, su vida es arrastrada, su vida es derribada por el suelo, su vida es quebrantada, es derrumbado, porque su vida no está sobre la roca sino sobre la arena. Y eso es lo que nos demuestra al paso de los años cuál es el verdadero cristiano y cuál es el verdadero y cuál no es. Y lo que nos demuestra esta realidad es cuando atravesamos por las diferentes pruebas. Pablo tenía una misión. Si Pablo hubiera sido como cualquiera de nosotros, atraviesa la situación. Y a veces lo hemos hecho. A veces decimos: Señor, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué tengo que atravesar esta situación? ¿Por qué tengo que vivir esta realidad? ¿Por qué tengo que volver a experimentar esto? Y el Señor te dirá: lo vuelves a experimentar porque quiero que entiendas que estoy contigo. Amén. Que no te dejo ni te abandono. Porque usted diría: bueno, Pablo tenía un llamado de Dios, una responsabilidad tremenda, pero eso no lo evitó el naufragio, eso no le evitó llegar a la isla de Malta y que lo mordiera la serpiente, pero no le evitó más adelante que lo metieran en la cárcel años, ni le evitó más adelante que le cortaran la cabeza. Pero Pablo, entendiendo en el Dios que él servía, al Dios que él servía, él sabía que su propósito era bien diferente de lo que la gente esperaba. Por eso, si dijimos Pablo, predicador de la palabra, vemos a Pablo y Silas en una cárcel, presos, en la cárcel más profunda para aquellos que predican un evangelio de falsa doctrina. Y
si en algún momento no lo han predicado, te des cuenta que es falso. Pablo y Silas, por predicar el evangelio, estuvieron metidos en la cárcel más profunda, donde el agua, la suciedad y todo estaba metido allá. Pero a medio de eso, de esa circunstancia que le pudiera querer hacer a ellos creer que no estaban siguiendo al Dios correcto, que Dios no estaba con ellos, ellos comenzaron en medio de esa circunstancia, y eso es lo que nos demuestra el verdadero cristiano, el que vive su vida sobre la roca, sabiendo que la roca es Cristo, es la roca inconmovible de los siglos. Pablo y Silas comenzaron a quejarse en esa situación, comenzaron a amedrentarse, comenzaron a llorar, comenzaron a tirarse en el piso. Ay, ¿por qué a mí? Ay, ¿por qué vivo esta situación? Ay, ¿por qué? Vemos un Pablo y Silas que en medio de la guerra entendieron que la alabanza es un arma poderosa. Por eso le digo, iglesia que me escuche, y aquellos hermanos que me escuchen, cuando estés atravesando prueba, alaba a Dios. Cuando estés atravesando lucha, adora a Dios. Porque dice la Biblia que Josafat, en medio de la lucha, ellos comenzaron a adorar a Dios. Ellos comenzaron a levantar su voz. Ellos comenzaron a gozarse en el Señor. De hecho, hay una historia por ahí, una representación de personas que lo hacen en la iglesia. Viene un demonio así hablando: vamos a destruir al pueblo de Dios. Pero dice que un demonio le dice al otro: pero ten cuidado con ese pueblo, porque hace muchos años hubo un hombre llamado Josafat, que cuando veníamos a acabar con él y con su pueblo, él comenzó a adorar, él comenzó a alabar, él comenzó a glorificar a Dios, y Dios obró cuando destruyó a todos. Cuando estaba Samuel en la montaña, el pueblo subió a adorar a Dios, el pueblo subió a alabar a Dios, sin armas, no tenían armamento ninguno, pero en ese momento el enemigo levantó al filisteo para que vinieran contra Israel. Lo predicamos hace poco. Y cuando el pueblo vio a los filisteos, se atemorizó. Pero ¿qué le dijeron a Samuel? Ora. Samuel se movió del sacrificio. Samuel siguió adorando. Samuel siguió alabando. Samuel siguió glorificando a Dios. Y en medio de esa lucha, dice la Biblia, que tronó como nunca. Pero no tronó de una manera normal, tronó sobre los filisteos. Y ese día, dice la Biblia, que con esos truenos Dios destruyó al filisteo. Entonces, en el medio de esa prueba, Pablo y Silas comenzaron a adorar a Dios, comenzaron a alabar a Dios, comenzaron a hacer lo que hizo Josafat siglos atrás. Cuando uno hace y cumple lo que dice la palabra, y es contrario a la realidad, porque ¿quién desea adorar en un momento complicado? ¿Quién desea alabar en un momento complicado? Pero cuando usted entiende lo que es la guerra, cuando usted y yo entendemos que la guerra no se gana con hombres ni con fuerza, sino con su Espíritu Santo. La palabra dice que el Señor dijo: no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. La palabra dice: aunque el enemigo venga como un río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Cuando usted ve esa situación, y es duro, momentos difíciles que atravesamos nuestra vida, cuando usted ve esa situación, usted tiene que hacer la memoria de su ADN. ¿Y cuál es nuestro ADN en el día? Mis antecesores adoraron, glorificaron a Dios en medio de las luchas. Adoraron y Dios levantó sus ángeles. Oraron y clamaron y Dios mandó el ángel. Usted se recuerda Sennacherib amenazando al pueblo de Dios con todo su ejército. Qué maravilloso Sennacherib, qué lindo, precioso. Pero qué bueno que hubo un hombre, Ezequías, que entendió lo que era la oración, que entendió lo que era la adoración, y fue al templo y le dijo a su Dios: Señor, mira la situación que estamos viviendo con este hombre. Mira cómo este hombre viene a destruirnos. Mira la situación. Fue al templo, fue allí, puso su queja delante del Señor. Y la Biblia dice que el Señor mandó un ángel, uno, y destruyó todos sus miles de soldados. Lo dejó solamente vivo a él
para que viera todo lo que era capaz el Dios de Israel de hacer. Pero cuando llegó a su ciudad, no se escapó de la espada. Lo mataron sus propios hijos. Sus propios hijos lo mataron porque él tuvo un periodo en su vida, desde que sucedió eso, hasta que llegó a su ciudad, para arrepentirse y pedirle perdón a ese Dios. Pero como no lo hizo, como no se arrepintió y no se volvió al Dios único, vivo y verdadero, Dios le quitó la vida. Usó a esas personas para que le quitaran la vida. Pero cuando el pueblo entiende lo que es la adoración, cuando el pueblo entiende lo que es la fe, usted ve a un Pablo en medio de esta situación quejándose. ¿Verdad que no? Usted ve a un Pablo que dice: Señor, salí a predicar tu palabra a Roma. Vengo preso, que no es nada de juego estar preso. Un preso no está de fiesta. Un preso está encadenado. Un preso está metido en una celda. Un preso no se tiene en cuenta. De hecho, usted ve que él mismo le está diciendo: hermano, le debía haber hecho caso a lo que le dijo. De no zafar, pero no hiciendo caso. Usted dice lo que quisiera. ¿Quién va a tener en cuenta a un preso? Pero ese preso era un hijo de Dios. Después de estar preso en naufragio, después del naufragio llega a la orilla y lo muerde la serpiente. Si hubiera sido como uno de nosotros, igual no, hubiéramos hecho el cálculo matemático, hubiéramos dicho: preso, naufragio, serpiente, igual a maldición, Dios no está conmigo, no voy a Roma a predicar. Pero qué bueno que Pablo no hizo eso. Pablo sabía que en cada momento, en cada lucha, que en cada situación que iba a vivir, Dios estaba con él. Pero el enemigo, hermano, siempre va a intentar desacreditar lo que Dios te dijo. El enemigo siempre va a intentar de hacerte creer a ti que lo que Dios te dijo no es verdad. Pero Dios anda buscando un pueblo que se atreve a creerle a Dios antes que al hombre. Dios anda buscando un pueblo que se atreve a creerle a Dios ante cada circunstancia. Dios está buscando un pueblo que ignora todo lo demás y se centra en lo que Dios quiere hacer con su vida, a pesar de las circunstancias. Porque muchas veces las circunstancias el enemigo las va a manejar, las va a trabajar para que nosotros tengamos temor y abandonemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso es importante, hermanos amados, que me escuchen esta noche. Como dice la Escritura en el libro de Isaías, este primer versículo que nosotros leíamos, Isaías 26, verso 4: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Él es la fuerza de tu vida. No es la persona que está a tu lado, no son las circunstancias. Donde quiera que Dios te lleve, donde quiera que Dios te pueda moverte en este planeta, Él es tu fortaleza. Por eso debemos aprender nuestra vida a vivirla confiados en Él. Por eso dice el título de este mensaje: confiados en Cristo. Y confiado significa alguien que anda tranquilo, anda seguro. Usted no ve una persona cuando se compra un Doberman. ¿Usted ha visto a alguien que tenga un Doberman? Sí. El hombre anda un Rottweiler, anda con el Doberman ahí y que se le acerque el perro se lo come. Entonces el dueño va que parece que va montado en una Harley Davidson. ¿Verdad? Entonces, hermano, a veces nosotros como cristianos tenemos al Señor y andamos todos temerosos, y andamos todos preocupados, y andamos todos atribulados, y andamos todos desesperados, diciendo: ¿podrá ser? ¿No podrá ser? No, hermano, tiene que estar seguro. Tenemos que aprender a vivir confiados en Jesucristo, porque nada sucede a los hijos de Dios que Dios no tenga. Y la Biblia dice en Romanos 8:28: a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, dice la Escritura, a los que conforme a sus propósitos
son llamados. Cuando vemos la historia de Pablo, en este naufragio y todo lo que vivió, y llegó a la isla de Malta. En la isla de Malta había un hombre que tenía una familia, porque ¿qué hombre no tiene una familia? Y este hombre tenía una persona en su familia que estaba enferma. Pero cuando nos damos cuenta, dice la Escritura, vamos a buscarlo en nuestra Biblia y así terminamos. En el 28. El 7. El versículo 7 dice: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haberle orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, en los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zapamos nos cargaron de las cosas necesarias. Y en el verso 11 dice: Pablo llegó a Roma. Dios le dijo: vamos a Roma, te voy a llevar a Roma para que prediques. Y aunque el enemigo te diga, no lo vas a lograr, aunque el enemigo te diga, tus hijos no lo van a lograr, tus nietos no lo van a lograr, si Dios te dijo que tus hijos lo iban a lograr y que tus nietos también lo iban a lograr, no le creas al diablo. Es un mentiroso. Hay que creerle a Dios, porque cuando Dios habla, dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Dice la palabra: ¿acaso Dios dijo y no hará? ¿Acaso habló el Señor y no lo ejecutará? Pues esto es un error. Cuando Dios dice, Él lo hace. Por eso no le creas a las circunstancias, no le creas a las luchas, no le creas a las pruebas, no le creas a la mentira del diablo. Permanece firme y creyendo en lo que Dios te dijo. Pablo sabía que llegaba a Roma. Por eso vemos a Pablo que aun cuando la serpiente le mordió, él ni se preocupó. Usted no oye que la Escritura dice que Pablo ni se quejó ni nada. Simplemente él estaba expectante de lo que Dios quería hacer. ¿Usted sabe por qué la serpiente le mordió? Para quitarle la vida. Porque sabía el diablo lo que Dios quería hacer con Pablo en esa ciudad. Sabía Dios que Pablo iba a orar por ese viejito enfermo. Y sabía Dios que al orar por ese señor le iba a abrir puertas para que todos los enfermos de ese lugar fueran libertados. Para que todas las personas cautivas por el diablo en ese lugar fueran sanos. Pero el diablo siempre va a venir a poner un tropiezo para que dejemos de hacer la voluntad de Dios. Agárrate de eso. Y aún en la prueba más dura, aún en la prueba más difícil, aún en la lucha más dura, yo ya estaba acostumbrado a pasar 2 o 3 cuentas. Adora a Dios. Adóralo, porque cuando tú lo adoras, es como dice la Escritura: mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Eliseo, un ejército entero le rodeó. Su criado salió, lo vio, casi se muere el hombre. Pero Eliseo le dijo: ¿cuál es tu preocupación? Allá afuera hay un ejército entero que viene a matarnos. Le dije: momento, Señor, abre sus ojos. El criado miró y vio en la cumbre ejército de ángeles con caballos, con carros, esperando solamente que Eliseo le dijera a Daniel. Y a veces nosotros estamos apresando la lucha y no lo vemos. Pero es hora de que lo veas en tus ojos espirituales. Cuando tú adoras, cuando tú alabas, esos ángeles
están luchando por favor. Fíjense que la Biblia dice que el ángel de Dios se le apareció a Pablo. El ángel de Dios a quien sirve, y el ángel le dijo, el ángel a quien yo sirvo, el ángel de mi Dios, se me apareció y me dijo, aquí no se va a morir ni uno. Pero sin embargo las circunstancias en todo momento apuntaban a que no lo creyera nadie. El hambre, la tempestad, el naufragio, los soldados con las espadas. Los soldados tenían espadas, en un momento hacían así y se había muerto el primero, no se murió ninguno. Pero aún cuando llegan a la isla, Pablo también es atacado para morir. Pero la palabra de Dios se cumple. Porque aún el diablo tiene que obedecer lo que Dios le manda, quiera o no quiera. Por eso tiene que aprender usted a hacer la guerra, su propia guerra. En Cuba hay una serie que se llamaba así, Su propia guerra. Usted tiene que aprender a hacer su propia guerra contra el infierno. Usted tiene que aprender a orar. Usted tiene que aprender a alabar. Usted tiene que aprender a orar la palabra, para que los ángeles del Señor, cuando se levante el enemigo, hagan así y barran con toda hueste espiritual de maldad. Y cada vez que el enemigo intente atacarte, él dirá, cuidado, que cuando él se levanta la voz, los ángeles vienen contra nosotros. Se lo digan entre ellos mismos, porque ellos son los que intentan desacreditar la palabra. Por eso te digo, hermano, que me escuchan esta noche, confía en el Señor. Aprende a vivir confiado. No podemos vivir la vida de otra manera. Necesitamos aprender a vivir confiados en Cristo. Tranquilo. Cuando usted se levanta, usted sabe que es delante y detrás suyo. Por eso leíamos el Salmo 121, el último versículo lo leímos en voz alta. Dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Él te va a guardar. Cuando salgas, cuando entres, cuando vayas por el camino, mientras vayas en la vida, en su obrar, en servirle a Él todos los días, Él te va a estar guardando. No temas. Como dice el Señor, no temas, yo te ayudo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo y te dice, no temas, yo te ayudo. Padre, en el nombre de Jesús, obra en tu pueblo en esta noche. De todos aquellos que estamos aquí reunidos en esta noche, yo te pido en el nombre poderoso de Jesucristo, que tú levantes guerreros, que tú levantes guerreras en tu reino, que no se amedrenten en contra de las amenazas del enemigo, sino que crezcan, que se levanten, que peleen tu batalla, sus propias luchas, sus propias guerras, y habiendo acabado todo, como dice tu palabra, están firmes, preparados, no ignorando las acechanzas del enemigo. Atamos en el nombre de Jesús todo espíritu de mentira. Atamos en el nombre de Jesucristo todo espíritu que quiere venir a desacreditar la obra de Dios, la palabra del Señor en nuestras vidas, el llamado de Dios sobre tu vida, sobre mi vida, lo que Dios quiere hacer con tu familia, con tus hijos, con tus nietos. No le creas a la mentira del diablo, créele a Dios y declara, ora la palabra que dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová en contra de toda circunstancia, en contra de todo lo que me pueda decir hoy la vida. Yo y mi casa serviremos al Señor. Le honraremos, le bendeciremos a Dios por generaciones y generaciones, como mismo lo hicieron mis antecesores, y gracias a ellos también estoy aquí sirviendo a Dios. Digo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y oye bien, diablo, yo y mi casa serviremos a Jehová en el nombre de Jesús. Y eso tiene que hacerse y decírselo al enemigo, yo y mi casa serviremos
al Señor de generación en generación, en el nombre de Jesús. Porque el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es fiel y justo, y Él está con nosotros. En el nombre de Jesús yo bendigo cada hogar, cada familia. Establécenos sobre las rocas cada día más, para que aun cuando soplen los vientos, aun cuando sople la tormenta, podamos estar como Jesús, confiados, tranquilos, y podamos caminar sobre el mar aún estando en tempestad. En el nombre de Jesús, levanta un pueblo de guerreros, de valientes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que confían en ti a pesar de las circunstancias. Hombres como Daniel, como Josafat, como Sadrach, Mesach, Abednego, como Pablo, como Pedro, Señor, que aun cuando las circunstancias dicen lo contrario, creen a tu palabra por encima de toda circunstancia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Gracias. Y ahora quisiera que pudiéramos poner un coro. Sé que quizás la hora ha avanzado un poquito, pero quisiera que pudiéramos poner un coro y que le puedas dar gracias a Dios.